sean bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast. La verdad es un podcast que acabo de iniciar, van muy pocos invitados. Muchas gracias por recibirnos. La idea de este podcast, siempre lo comento, es más que nada que nosotros como jóvenes impulsemos la participación juvenil en la política. De hecho, he visto en algunas otras entrevistas que has tenido que mencionas mucho eso, que de lo que habías tú estando en la preparatoria con Aristóteles, la participación juvenil en ese momento era muy grande y actualmente ha caído muchísimo eso. Creo que es generalizado en todos los partidos, salvo en uno que es como el que trae ahorita una bandera más juvenil, pero la idea de esto es cómo hacer para interesar a los jóvenes, hablando verdades, no tanto como de sí, métanse porque está bien padre, sino decir cómo es la realidad de la política para que con esto veamos si los jóvenes aún así se interesan, o sea, que realmente se metan las personas que les guste esto y no como, chicle y pega, ¿no? ¿Sabes? Sino que sea, sabiendo todos los pros y contras, se puedan interesar en este proyecto. Actualmente, si no me equivoco, tienes 30 años, eres una diputada muy, muy joven, yo tengo 31 y ni a regidor he llegado, pero ¿cómo ha sido tu proceso en este partido, en el PRI, para llegar a donde estás? Bueno, la verdad es que ha sido complejo, circunstancial y de oportunidades, sinceramente. Como comentabas en otras entrevistas, me preguntan que si mi participación política ha sido desde la etapa estudiantil. Sinceramente no. Yo me encontré con una representación estudiantil que más que oportunidades de superación para el gremio estudiantil, sus banderas eran las fiestas, ¿no? Sí. Sinceramente no me sentía representada. Pero desde que empecé la carrera, tuve la oportunidad de también estar trabajando en un ámbito que implicaba la relación con la carrera. Estuve en el Consejo de la Judicatura, después estuve en un juzgado en materia penal, después en uno civil y al terminar la carrera ya obtuve un espacio directivo dentro del mismo Poder Judicial. Esto, aparte de entender de manera más fluida la carrera, pues también me permitió desarrollar ese sentido de servicio, ¿no? Mis papás son académicos y me acuerdo perfecto que desde mi primer trabajo, porque el primero, que fue a los 18, fue dentro de la propia Universidad de Guadalajara, el consejo de mi papá fue como de, a ver, a partir de mañana vas a entrar a trabajar y tienes que recordar algo, vas a brindar un servicio, tu servicio tiene que ser bueno. Te vas a encontrar con personas que van a llegar de mal humor, que van a querer insultarte por no poder solucionar su problema, y a veces con gente malhumorada, con gente que te va a torcer la cara. Bajo ninguna circunstancia respondas la agresión, porque tú estás brindando un servicio, siempre con amabilidad, siempre con convicción y siempre de buenas. Entonces, la verdad es que creo que ese ha sido uno de los principales motores y gustos y amor al servicio público. Dentro del Poder Judicial tienes oportunidad de ver también los diferentes niveles socioeconómicos, desde la persona que puede pagar al mejor abogado hasta la persona que no sabe leer ni escribir y está siendo notificada y no tiene ni idea del papel que le llevó, ¿no? Me tocó en varias ocasiones que llegaban personas con situaciones bastante complejas y decían, oiga, pues, o sea, me dijeron que viniera aquí, me llegó esto, pero pues no sé qué es ni qué dice, ¿no? Entonces ya te ponías a leer y a lo mejor era la demanda porque dejaron de pagar la renta. Y era como de, bueno, a ver, permítame, la voy a acompañar, su documento se trata de este y este tema, la voy a llevar a Procuraduría Social, que es donde la van a asistir de manera legal y gratuita para llevar su procedimiento, bla, bla, bla. Después, digo, yo era auxiliar judicial en un juzgado, en el cuarto civil particularmente. Y me acuerdo perfecto que me llevan a hacer mi primera acción legal, ¿no? El secretario ejecutor fue al domicilio a ejecutar una sentencia. La verdad es que cuando me decían vamos, yo estaba emocionadísima, dije, sí, vamos. Acción por fin. Pero mi primera acción fue precisamente un desalojo. Un desalojo. Un desalojo.
a una persona precisamente que había dejado de pagar la renta. Pero la persona no dejó de pagar la renta por gusto, sino porque la señora estaba casada, el esposo fallece, la señora nunca trabajó. Se queda sin sustento. Se queda sin sustento y dejó de pagar pues la renta. Evidentemente, toda la ley asistía en razón a la persona que había demandado. Pero pues al llegar a hacer el desalojo, imagínate la sensación de ver a una persona llorando desesperadamente porque una sentencia está indicando que tiene que salirse del domicilio en que se encuentra porque dejó de cumplir con sus obligaciones. Momentos difíciles. De haber sido mi primera acción al salir del juzgado de sí, voy a emprender, fue como de, güey, qué cruel, Sí. qué triste. Pero te tocaba hacerlo Pero en toca. un momento. Y eso no quiere decir que no sea legal. ¿Era justo? No, justo Depende no. de la Bueno, perspectiva, porque en efecto, Pero legal era. pero era legal. Entonces, ahí entran contradicciones de que lo justo no siempre, no siempre es... Lo legal no siempre es justo. No. Entra el criterio de que la justicia es meramente subjetiva. Porque vuelvo a lo mismo. A ver, ¿era justo para el dueño del Pues lugar? sí, más bien. ¿Era justo para la señora? No. Es subjetivo. Depende de la perspectiva en la que te encuentres. Y es el Ok. trabajo, a final de cuentas, de los jueces. Ver a quién le hiciste la razón. Ya. Pero bueno, fueron circunstancias, digo, te lo platico porque es una anécdota que marcó mi paso por el servicio público, específicamente en el sistema judicial. Desafortunadamente, hoy vivimos con los temas de la reforma judicial, donde se cree que con esta reforma iban a mejorar los paradigmas de impartición de justicia, cuando realmente no. Se les vendió una idea de que los sueldos eran altísimos para todos y que vivían en condiciones y privilegios, y la verdad es que no. Y estamos igual o peor. Peor. Está el titular del juzgado, están el secretario conciliador, el secretario ejecutor y el secretario de acuerdos. De ahí se desprenden los auxiliares judiciales, los notificadores. Según los contratos, hay un horario de 9 a 3. Pero desafortunadamente, si tú te vas a Ciudad Judicial y te quedas después de las 3, te vas a dar cuenta de que no salen a las 3 de la tarde. Y ahí no hay pago de horas extras. Se están yendo muchos secretarios y muchos auxiliares a veces hasta las 11 de la noche porque tienen que cumplir con sacar el acuerdo. ¿Por qué? Porque pues hay términos que deben de cumplir y si no se cumplen son multados. Y hay un rezago exorbitante en todos los juzgados de todas las materias. La ley dice que tienes que pagar horas extras, no se las pagan. No se las pagan. Entonces, hay un estrés y una sobreproducción, pues no sobreproducción, un rezago, no por falta de capacidad y no por falta de trabajo, sino por falta de personal. Entonces, creo que la reforma se fue enfocada a otros temas que realmente no tocaban los problemas reales y sensibles del sistema de impartición de justicia. Nadie va a negar que había corrupción, sí la había, pero no la acabaron, al contrario, abrieron paso a que existiera mucha más. Así es. Perspectiva de una simple servidora. Pero bueno, esas circunstancias que te digo que pude observar cuando era estudiante y al mismo tiempo servidor público, pues te abren diferentes opiniones. Después de tu paso en el consejo, ¿cuánto tiempo pasa para que decidas ser candidata por el distrito 10 por el PRI? O sea, que digas, estoy harta de esto. Yo entré en el quiero hacer un 2016. cambio. Es que ahí te va, yo no estaba harta. Yo amaba lo que hacía, me encantaba. Y mis aspiraciones más allá que políticas eran más allá que políticas eran judiciales. Mi aspiración máxima era ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Magistrada, jueza. Pero me hacen la invitación a participar como candidata en el 2021. ¿Tú ya eras miembro del PRI o...? No, pero tenía muchos amigos. Y aunque, como lo he comentado, desde que yo estaba en la prepa, ya simpatizaba con ideales y liderazgos que tenía el PRI, realmente no había militado en el partido.
Entonces, cuando me hacen la invitación, digo, había circunstancias realmente obvias de que no había condiciones para ganar. Uno, el desgaste de la marca que hicieron algunos personajes, pero que desafortunadamente a la persona no le importa el personaje, porque el personaje ya está vestido de otro color. Se quedan con que fue la marca quien falló. Dos, circunstancias económicas. ¿Por qué? Porque las campañas cuestan. Y mucho. Y circunstancias de capital humano. ¿Por qué? Porque, insisto, yo no tenía una estructura territorial, yo no había militado en el partido como para tener una lista de afiliación y de simpatizantes. Pero ¿cuál era la otra realidad? Que realmente pocas personas estaban levantando la mano para contender por el PRI. Y aunque de momento mi respuesta fue no, estoy muy, muy bien donde estoy, me he esforzado desde el inicio, desde cero, bla, 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 y ya acaba de terminar la carrera. Yo creo que tenía unos 6 meses de haber terminado la carrera. ¿Eso fue en el 18? En el 21. ¿Ya en el 21? En el 21. Acaba de terminar la carrera, entonces fue como, yo no quiero participar porque estoy en esas condiciones. No, pero mira, puedes hacer grandes cosas, puedes aprender, puedes crecer, puedes... Mil y un circunstancias que te pintan como si fueran muy sencillas. Al final creo que me puse a reflexionar que hay circunstancias que no podemos cambiar desde el ámbito judicial, pero probablemente sí desde el legislativo. Y aún sabiendo que eran mínimas las oportunidades de llegar, del menos del 1%, sí. Dije, bueno, vamos a aceptar el reto. Y me tocó una campaña, la verdad es que compleja. El distrito 10, en aquel entonces, que abarcaba desde Santana Tepatitlán, que es abajo de Bugambilias, hasta la Venta del Astillero, Andares, Miramar, Chapalita, con un contraste económico muy marcado desde la mayor marginación de nuestro estado hasta el nivel adquisitivo más grande también. La verdad es que yo hice mi campaña con 5 personas, incluyendo tu servidora. Que para una campaña es poco. Así es. Con nosotros no iba a aplicar el puerta por puerta, uno, por temas de tiempo, porque te dan 1 mes y medio más o menos para que te pongas a recorrer el distrito. El puerta por puerta no iba a aplicar porque es un distrito que en efecto había dado la oportunidad a candidatos independientes, como lo fue Kumamoto. Siempre fue un distrito panista, se volvió kumamotista y después de una decepción con la que ya no congeniaron con Kumamoto por haber sido independiente y después haber creado su partido, se vuelve emesista. Entonces jamás había sido priista. Sin embargo, recorrimos el distrito en todos los tianguis que nos dio el tiempo. ¿Cuál era la facilidad del tianguis? Bueno, pues que está la persona que vive en la colonia recogiendo la fruta y es mucho más fácil abordarlo con ¿qué tal? Mi nombre es Anondra Fausto, soy tu candidata a diputada, estas son mis propuestas, bla, bla, bla. La gente se detiene más fácil a que te pongas a tocar su puerta. ¿Me explico? Y más por los tiempos, era como más rentable. Y es más fácil que te acepten la charla. Sinceramente. Entonces, nos tocó de todo, ¿no? Desde las mentadas de madre, por circunstancias que yo ni tenía que ver, pero que solo por ver el logotipo te dicen, es que el PRI robó. Yo, no, señora, quien le robó tiene nombre, apellido y credencial de elector, y el día de hoy está vestido de otro color. O te gritan ratero y yo ¿qué le robé? Mire, yo voy llegando. Pero a ver, nadie puede defender aquello en lo que no cree. Entonces, algo que yo les decía, a ver, entiendo los errores que cometieron otras personas, esas personas el día de hoy están en otro partido, llámese Morena, llámese Movimiento Ciudadano, y hoy le sigue dando el voto. Ya se fueron. Cuando el banco se hunde, lo primero que salen son las ratas. Eso ha permitido que el partido tenga candidatos frescos, limpios como nosotros, dándole oportunidades a nuevas generaciones y a jóvenes como yo. Entonces, eso permitía que te escucharan. Evidentemente, no era rentable el distrito, no íbamos a ganar bajo ninguna circunstancia, pero la verdad es que 5 personas en 2 meses para llegar a los 10,000 votos, la verdad es que yo superé mis expectativas. Yo sí pensé que cuando mucho íbamos a sacar, no sé, 3,000 votos, pero 5 personas en mes y medio con 10,000 votos creo que estuvo
Estuvo bastante bien. Creo que yo me sentí satisfecha con el resultado, aun cuando pues la meta era ganar, sabiendo que no era posible. Tan posible. Sin embargo, eso me abrió otras puertas. Tuve la oportunidad también de irme a Ciudad de México, a el Congreso de la Unión, trabajando como enlace legislativo en la Comisión de Gobernación y Población. Tuve oportunidad también de estar en el Comité Directivo Nacional del PRI y a pesar de estar allá los 3 años, cada fin de semana me venía a seguir pues recorriendo el territorio y a darle las gracias a las personas que en algún momento nos abrieron la puerta, que nos dieron el voto, para decirles pues no llegamos, pero aquí estoy, lo que se ofrezca, cómo se siente, cómo va, etc. Y tuve la oportunidad ahora en el 2024 de ir en las listas plurinominales. Y pues bueno, eso no quiere decir que no, porque no estés de frente en la boleta, porque ojo, los plurinominales sí estamos en la boleta, pero en el reverso. Y pocas son las personas que realmente se dan a la tarea de leer las listas de sus candidatos plurinominales. Estuve haciendo equipo con la diputada Hortensia Noroña, que ella sí iba en la boleta, con Jonathan González, que era el candidato al Distrito 4, que él también iba en la boleta, poniendo mi granito de arena para que las circunstancias se dieran. Al final de cuentas, sí se nos dio la oportunidad y el día de hoy estamos ocupando el curul de manera muy orgullosa, muy agradecida con mi partido y con todas las personas que han confiado en él, porque gracias a eso estamos aquí el día de hoy. ¿Dónde están? ¿Cómo le haces para que te den la oportunidad en real de llegar a una posición como la que estás, una diputación, llamarse pluri, ya que en muchos partidos, inclusive en el mismo PRI, no quiero decir aquí en Jalisco, sino en diferentes partes del país, a los jóvenes los usan como de relleno, o sea, más que nada tienen las cuotas de tantas candidaturas a menores de 35 años, pero les dan los distritos no ganables o unas posiciones, estás en la lista plurinominal, pero te dan la posición 12. 30, sí, o sea, ¿cómo hacer? Obviamente es con base a trabajo y todo, pero ¿crees que también tenga otras cosas que influyan para que puedas llegar a una posición, ahora sí, para llegar al puesto? Claro, mira, de entrada, si yo hubiera estado en otro partido, no estaría ocupando el curul, de entrada. ¿Qué ha demostrado el PRI? Una, hablando ahorita de la historia porque venimos a presentar un libro, spoiler, cómprenlo y aprendan sobre el verdadero héroe que fue Emiliano Zapata. Recomendadísimo. Creo que ha aprendido el partido un poco de su historia, de los errores que cometieron en el pasado, que en efecto no haberle dado espacio a las nuevas generaciones fue lo que hizo la creación de otros partidos políticos. Y esos partidos políticos el día de hoy están cometiendo esos errores, no dar espacio a las nuevas generaciones, seguir con los mismos. Creo que el partido entendió eso perfectamente y se ha visto un cambio generacional. Nuestra propia presidenta fue un cambio generacional, un cambio joven, un cambio fresco y un cambio de mujer, ¿no? Creo que esto ha pasado no solo en Jalisco, sino en todos los estados de la República, en todos los comités directivos estatales del PRI. Ha habido cambio generacional, ha habido cambio femenino, ha habido cambio joven. Dentro de los estatutos o de las modificaciones que tuvo el partido en estos últimos 6-7 años, fue precisamente uno de los primeros en implementar que 1 de cada 3 candidaturas fuera por un joven, plurinominales y en boleta. Entonces, más allá del esfuerzo y del trabajo, han sido las oportunidades que el mismo partido ha abierto. Espacios de jóvenes, si nos podemos observar, muchos liderazgos del partido son menores de 35 años. A ver, tenemos al líder de los jóvenes siendo diputado en el Congreso de la Unión. Tenemos a Regina. ¿El Campeche? ¿Cómo se llama? Mancilla. El diputado Mancilla es diputado federal ahorita en el Congreso de la Unión. Tenemos aquí otro ejemplo que es Regina, igual de 29 años me parece, siendo regidora de Tlaquepaque. Y pues bueno, eso ha mostrado no solo pues el esfuerzo que cada uno de los jóvenes ha mostrado, la convicción y las ganas de ser, sino que también el partido ha abrido puertas y circunstancias para que los jóvenes estemos ocupando espacios de poder. Y esto hablando en temas locales, ya ven, desde municipios al estado, pero en el tema del Comité Ejecutivo Nacional,
Siento que ahí, te lo digo porque yo, como te comenté antes de empezar a grabar, yo duré 10, 11 años en el PRI, y una de las cosas que me hizo retirarme un poco fue el tema de Alito Moreno, que al final de cuentas, de las mejores posiciones que se pueden repartir desde el tema plurinominal, llámese Senado o Congreso Federal, son para los mismos de siempre. ¿Crees que pueda haber un cambio pronto y que se puedan cambiar esas mañas de que siendo el presidente del partido siempre estés buscando como el hueso, o sea, garantizándote siempre una posición importante dentro del tema legislativo? O sea, ¿cómo ves el tema de Alito o los Moreira, la esposa de Moreira? Que, digo, si bien en los temas municipales o estatales sí ha habido un cambio, pero desde el tema del CEN, como que siempre se han mantenido los mismos. No sé si... Bueno, te voy a decir una cosa. Yo sí creo que ha habido cambios. De entrada, el presidente el presidente Alejandro, fue un cambio generacional incluso dentro del partido, ¿no? Ya había habido múltiples pues dinosaurios, como les decimos, que habían repetido constantemente el hueso. A final de cuentas, esto es un tema de partido, de gente que trabaja, de gente de territorio. A ver, necesitamos líderes fuertes, esta es una realidad. Podemos observar que realmente, independientemente de las críticas que tengan hacia el presidente Alejandro, ha sido el único que ha representado verdaderamente una oposición. Desde la elección, desde la legislatura pasada en la Cámara de Diputados, fue el PRI el que votó en contra de la reforma eléctrica, a pesar de que todo el mundo decía se va a doblar y va a votar a favor. Fue el único partido realmente que no permitió que ningún senador ni diputado se le volteara a la hora de la votación de la reforma judicial, como lo fue el PAN, como lo fue MC, por ejemplo, que sí se les fueron, y gracias a diputados y senadores que se les fueron en esos procesos fue que la reforma judicial tuvo cabida. Entonces, más allá de si siempre son los mismos, yo sí creo que ha habido cambios. Vuelvo a lo mismo, podemos observar, no solo en la Cámara de Senadores, sino también en la Cámara de Diputados, nuevos rostros. Evidentemente, pues hay como los pros y contras de los liderazgos, como lo mencionas. Habrá quien esté en contra de los Moreira, habrá quien esté a favor. Todos han tenido un paso y un trabajo. ¿Y cuál es el tema? Tú sabes que el poder desgasta. Pero saben perfectamente de territorio, saben perfectamente de gobierno, porque fueron un gobierno, y saben perfectamente el costo político que esto implica. Pero necesitamos líderes fuertes. O sea, ¿de qué nos serviría un nuevo rostro al frente del PRI que se doblegara ante lo que pide el gobierno federal? O sea, perdóname, sí ha habido persecución política, sí ha habido un acoso, sí ha habido no solo su persona, su familia, sí ha habido un desprestigio. Pero por menos de eso, otros líderes no solo hubieran cedido, hubieran huido del país. Y eso se sabe. Vuelvo a lo mismo, ahí tienen a Movimiento Ciudadano, que dice ser un movimiento ciudadano y un referente de la oposición real en nuestro país, y votaron a favor del Plan B. Ahí tienes a los del PAN. Entonces... Bueno, que también como para mencionar, como que siento que todos los partidos en algún momento han votado, no quiero decir como en línea a Morena o al poder en turno, porque el PRI, si no mal recuerdo, también en un tema de Cuauhtémoc Blanco también votó a favor del fuero. O sea, como que siento que no es como un tema de que los diferentes partidos se alineen al partido en turno, salvo los que sí han sido sus partidos satélites, ¿no? Como puede ser el PT, el PRD, desconozco si todavía tiene participación en el Congreso Federal. Ya no existe. Pero el Partido Verde, esos sí son como los que siento. Perdón que te haya interrumpido. No hay problema. A lo que mencionabas de que los viejos políticos, por llamarlos de alguna forma, que al final de cuentas la mayoría sí son jóvenes, dices que tienen como una experiencia de los costos políticos, todo eso. Te voy a contar una anécdota que tenemos en la elección pasada.
tuvimos el reconteo de votos. Yo ya no estaba participando en el PRI, pero estuve apoyando a otro candidato. Y dio la casualidad que en la sala del IEG, donde estábamos contando los votos, estaban expriistas que ahorita ya están en el Movimiento Ciudadano, estaban en el Verde, estaban en Morena y pues también los del PRI que pertenecían al PRI. Y todos coincidimos que no hay una mejor escuela política como el PRI. O sea, salvo lo que está quemada la marca por ciertos actores políticos, eso no quita que el partido político, el Revolución Institucional, sea como la mejor escuela política del país. A mí me ha tocado estar de cerca en otros partidos políticos, no por militancia, sino por diferentes áreas, y en ninguno se ha visto como esta forma de hacer políticas públicas, ver por la gente, en fin, y digo, estábamos ahí y todos, o sea, diciendo, no, pues estoy a gusto, unos amigos del Verde, estoy a gusto en el Verde, pero nada que ver la forma en la que se hace política como la que se hace en el PRI. Y me recordé por el tema que tú decías. Pero bueno, después de esta posición que tú tienes aquí en el Congreso local, ¿tienes algunas otras aspiraciones en el mismo tema legislativo o te gustaría ya en un tema más ejecutivo? Porque por ahí vi una entrevista donde mencionabas que quién no quisiera llegar a ser presidente de la República. Claro, ¿en realidad te gustaría llegar a ese nivel? Naturalmente, virtuosamente. Creo que todo político tiene la aspiración máxima de llegar a ser presidente de la República, presidente o presidenta, ¿no? Naturalmente. Es un sueño que creo que debe de tener todo político, si no, pues, ¿cuál es el motivo por el que estás entrando? Pero si me preguntas qué sigue para Alondra, más allá de ver qué sigue para mí, creo que tenemos que enfocarnos en el día a día. Debe de haber metas, por supuesto. Algo que me preguntan muchos jóvenes, algo que les digo es que no dejen de soñar, que los sueños sí se cumplen. No es magia, por supuesto, no es suéñalo y chazán, mañana ya está. No, hay que trabajar. Hay que trabajar, hay que esforzarse. Duele y cuesta no solo lo personal, no solo tu tiempo, no solo tu dedicación. Pero respondiendo al tema del qué sigue para Alondra, bueno, de momento, en corto plazo, hay que enfocarse en sacar los temas legislativos que tenemos pendientes, en primero. En segundo, ser un político no de escritorio, sino también de territorio. ¿Por qué? Porque la gente está cansada de que solo vayan a pedirles el voto. Entonces creo que ahí ponerse a la orden, ya estamos ocupando el espacio, cuáles son las necesidades que tiene. Yo no soy ejecutivo, pero podemos hacer puntos de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos a que vengan a cumplir sus necesidades y demás. Creo que eso marca la diferencia. Y mientras más territorio y mientras más acercado estés a la gente, creo que más confianza vas a tener y más legitimidad, porque a final de cuentas eso es lo que le falta no solo a los políticos del PRI, al político en general, ¿no? Si tú le preguntas a los jóvenes de que, oye, ¿por qué vas a votar? La mayoría no está interesada en votar, es ¿para qué? Y a los que les da igual es como de, ¿cuánto me vas a dar por mi voto? Porque sí lo preguntan con ese descaro. Y desafortunadamente hay gente que se cae en eso. Algo que yo les decía era como de, a ver, de entrada no tengo para pagar tu voto, ¿no? Y dos, el día de mañana que tu luminaria no sirva, que tu banqueta esté en malas condiciones, que no tengas drenaje, el día de mañana que vayas a buscar un empleo y no lo tengas, o que lo tengas pero bajo condiciones bastante deplorables, que no tengas suficiente transporte, que el tema de inseguridad alcance a algún familiar o algún conocido, el día de mañana no te quejes, porque vendiste el voto. Con eso te cumplieron. Así es. Ahorita que mencionas, tienes evidentemente proyección a futuro en la cuestión política, pero si bien el trabajo legislativo es muy desgastante, pero es el que menos se ve ante la sociedad. O sea, un presidente municipal pues sale en spots, sale en espectaculares, están haciendo eventos a cada rato, y un diputado pues en realidad no es muy visible su trabajo. ¿Cómo le haces para llegar a esos jóvenes y que, oye, la población en general, y que realmente vea qué trabajo estás haciendo? Porque he visto que tienes varias banderas dentro de tu trabajo legislativo, como la equidad de género, el tema para las personas con discapacidad, temas laborales para permisos para las personas que cuidan enfermos,
y el de... Ay, se me fue el término del... Estamos hablando de justicia social, ¿no? ¿Cómo le hacemos para dar a conocer el trabajo? Pues de entrada las redes sociales son exponenciales. A mí particularmente no me encanta pautar. Me gusta que el contenido sea orgánico, porque entonces si pautas muchas veces te sigue gente que ni siquiera es de aquí. Y el que sea orgánico ha permitido que personas del distrito de Zapopan, de Tlaquepaque, de Jalisco, se hayan acercado por redes sociales, desde pidiendo a la audiencia, platicándonos su experiencia o platicándonos su problema. Y eso nos permite, una, invitarlos al Congreso, o dos, yendo a sus comunidades. Tener la puerta siempre abierta. La verdad es que me encanta que la mayoría de las audiencias que tenemos son de jóvenes, con las inquietudes, preguntando precisamente, oiga, a mí me interesan esos temas, ¿cómo le hago? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu experiencia? Porque evidentemente estar aquí a veces desde la imagen física creen que ha sido sencillo, creen que es un tema fácil. Muchas veces las personas no tienen muy entendido cuál es la función de un legislador. Estamos muy limitados a crear y hacer leyes, no a ejecutarlas. Si tú vas a la hora de recorrer alguna comunidad con X deficiencia de servicios, lo primero que te dicen es, hágame mi calle, métame drenaje, póngame luminarias. Y es como de, si yo me atrevo a decirle, sí se lo voy a hacer, señora, yo le estoy mintiendo. Sí. Yo tengo que ser honestos con ellos. Yo no soy ejecutivo. ¿Qué sí puedo hacer desde el legislativo? Nos organizamos toda la colonia en comunidad, presentamos un oficio, yo presento otro acusando el suyo y presentamos un punto de acuerdo. Dos cosas van a hacer, que es darle otro empujoncito a la gestión que se haga como comunidad, solicitándole también a la institución encargada de llevarle el servicio público que la ejecute de manera adecuada, y dos, desde el Congreso presentando puntos de acuerdo, exhortando a los ayuntamientos a que cumplan con estos servicios básicos. Y hasta estar dando lata hasta que se haga. Hasta que se logre. Ok. Ahorita, ya como para ir cerrando, ¿crees que los jóvenes que se interesen en la política, el PRI sea una buena opción para que desarrollen su trabajo dentro del partido? A ver, voy a responder de dos formas. Como priista sí. Yo soy una prueba fehaciente de que el PRI está abriendo puertas a las nuevas juventudes, capacitándolas, instruyéndolas, aconsejándolas y más que nada dándoles espacios donde su voz tenga resonancia. En primera, sí, virtuosamente, los principios del partido coinciden con los míos. Como ciudadano, teóricamente y virtuosamente, todos los partidos políticos buscan el bien común, ¿no? Si nos ponemos a leer todos, mira. Sí, en papel todos. Qué bonito. Sí son importantes los partidos políticos, sí, porque todos marcan, aunque el bien común, ideales diferentes. Todo depende de los ideales que tú tengas y con los que simpatices. Pero vuelvo a lo mismo, no va a ser magia. Tienes que coincidir con esos principios, tienes que trabajar bajo esos principios. Y esto, a final de cuentas, termina siendo en personas. Yo, al día de hoy, no conozco ningún gobierno, ninguno, a lo largo de toda la historia, que haya tenido la aceptación del 100% de su población. Y todos los partidos han hecho cosas buenas y todos los partidos han cometido errores. Viéndolo desde una manera filosófica, se les olvida muchas veces que el gobernador, el legislador, el presidente municipal, él o la presidenta municipal, no deja de ser humano. Es un ser humano como tú, como yo, con defectos y virtudes, con problemas personales y con mil y un detalles. Se nos olvida esa parte. No seres perfectos que van a venir a hacerlo todo perfecto, ¿no? Desde una manera filosófica. ¿Qué diría yo? Invitando a los jóvenes a participar en el ámbito político, uno, que no sean indiferentes ante los problemas que viven en su comunidad.
que se empiecen a importar, porque es muy cómodo y muy fácil dejarnos llevar por el oleaje del consumismo. Es muy fácil abrir el celular y scrollear en TikTok contenido basura. Porque si hacemos una encuesta, yo creo que es más fácil que el joven promedio de entre los, vamos a ponerle 15 años, que es cuando ya empiezas a entender un poco de contenido de qué es un gobernante, qué es un presidente municipal, ¿no? Porque si un niño de 12 años está más enfocado en seguir jugando y bla, bla, bla. Pero vamos dándole un poquito más de conciencia de entre los 15 y los 21 años, que es donde estamos todavía en adolescencia y definir quiénes somos y qué queremos y a dónde vamos. Si tú les preguntas, ¿quién es Jerimois? ¿Quién es Karol G? ¿Quién es Kenia Oz? Te lo van a decir. Si tú les preguntas quién es su diputado, no van a saber. Si tú les preguntas ni el 10% de la población. ¿Quién es su presidente municipal? A lo mejor. Uno que otro. La presidenta de la República, yo creo que sí. Pero no tienen idea de quiénes son sus gobernantes. A mí me tocó en una ocasión, era fin de semana, creo que era domingo, y estábamos en proceso electoral ya para la presidencia de la República. Y era un domingo y fui a acomodarme la uña. Y estaba yo así como de... Y en el lugar de al lado estaba una chavita como de 16 años. Igual estaban arreglando las uñas. Y fue como, oye, vamos a poner Pepita. ¿Y cómo te fue en tu examen? Ay, no, se suspendió. ¿Cómo? ¿Por qué? Ay, porque nos pusieron a ver el debate presidencial. O sea, ¿para qué? Nosotros ni votamos. ¿A nosotros qué nos importa? Yo estaba así de... No voy a decir nada. No digas nada, no seas metiche. O sea, Terminan de ponerle la uña, la niña se levanta y estuvo a punto de pagar y ya, yo así, o sea, fue como de... No, si no dices tengo nada, que hacer, sí. si no dices nada te estás traicionando a ti misma. Entonces fue como de, oye, Pepita, perdóname que me meta en lo que no me importa, pero es que sí me importa. Te voy a hacer un comentario y a lo mejor no te va a gustar, pero te lo tengo que decir. Sí es importante que veas el debate presidencial y sí es importante que veas quiénes son tus candidatos a ser presidentes de la República. Y te voy a decir por qué. Tú hoy vives con tus papás, me imagino. Sí. Ok, ¿usas el transporte público? Pues no, casi no, mis papás me llevan. Ok. El día de mañana, que tú ya tengas tu INE y que seas mayor de edad y que salgas a buscar tu primer empleo, si no lo consigues, te va a importar. Si lo consigues y lo que ganas no es suficiente para comprar canasta básica, deja tu ropa y comodidades. Alimento. El día de mañana que llegues a tu casa y tu mamá o tu papá que trabajan no lleguen por un tema de inseguridad, o una hermana, o una amiga, o un conocido, te va a importar. ¿Y sabes qué es lo primero que vas a decir? El pinche gobierno no nos está cuidando. Por eso es tan importante que veas un debate presidencial. Por eso es tan importante que conozcas las propuestas de tus candidatos. Por eso es tan importante que votes. Perdóname que te lo diga, yo sé que te estoy cayendo muy mal, pero tienes que saberlo. Y ya no te dijo nada. Nada más, ok. Y posiblemente Y salió y probablemente no le sí, importó. ha de haber dicho pinche vieja metiche, Sí. ¿no? Digo, porque en comparación... ¿Sabe quién será? Sí, ¿sabe quién será esta metichota que estuvo escuchando mi conversación? Sí. Pero es cierto. Y lamentablemente yo creo que el 80% de los jóvenes, si no es que hasta más, está igual. O sea, inclusive ya jóvenes que ya votan están en la misma situación. A mí me ha tocado personas que están cerca a mí. Obviamente yo no he tenido ningún puesto de elección popular, pero pues he estado inmerso como en estos temas. Y saben que estoy en temas públicos, temas políticos. Y aún así, o sea, platico con ellos y me dicen, no, es que yo para qué voto si no sirve de nada. Y tratas de explicarles y no hay forma. No hay forma de que los hagas entender. Y entre más grandes estén, más, ¿eh? O sea, hay gente que me dice, no sé, gente de 50, 60 años, me dicen, es que yo nunca he votado. Pero como dices, bien que se quejan cuando van al seguro y no les dan medicinas, que... Entonces, quejarse es muy cómodo. Sí.
pero ¿qué vamos a hacer para cambiar aquello de lo que nos estamos quejando? Entonces, creo que esa es mi reflexión hacia los jóvenes, que sí les importa involucrarse, que sí les importe la política, que sí les importe saber quiénes son sus candidatos y sus gobernantes, que alcen la voz cuando algo no les parezca, que se manifiesten cuando algo les incomode, que se organicen y que participen. Okay. Porque nadie a lo largo de la historia ha cambiado su circunstancia solo por quejarse. Se necesitan acciones, se necesita participar, se necesita alzar la voz. Muchas gracias. Por último, un tema que se me había olvidado, y más que te lo quería preguntar a ti, ya que tú llegaste por una posición plurinominal. Con estos cambios que quieren hacer de eliminar las posiciones plurinominales, ¿tú qué piensas respecto a eso? Yo tengo una posición... ¿Qué es el acto más hipócrita que ha cometido Morena? Si ellos tuvieron voz, fue gracias a eso. Fue gracias a los espacios plurinominales. A mí me sorprendió muchísimo ver a Andrea Chávez quejándose de los espacios plurinominales cuando tú eres una joven que tuvo la oportunidad de estar en un espacio de resonancia como el Congreso de la Unión gracias a un espacio plurinominal. Bueno, lo mismo, no aprendemos nada de la historia. Sí. Los diputados plurinominales son el contrapeso de las decisiones arbitrarias del gobierno. Porque entonces, si todo se vuelve del mismo color, no va a haber otra voz que se escuche. Y si los diputados plurinominales como yo tenemos el privilegio, porque eso es, de estar ocupando un curul, es porque todavía hay mucha gente que simpatiza con los ideales del partido y con nuestras propuestas, y esas personas merecen ser representadas. Nosotros somos la representación por derecho de las personas que piensan diferente a los regímenes del poder. Es un acto de lo más hipócrita. Eso es lo que yo pienso. Bueno, pues muchas gracias. No sé si nos quieras dar tus redes sociales para que te sigan más personas. Claro que sí, muchísimas pues yo vengo de otro estado, igual que para que te vayan conociendo por si en una de esas te andas animando a ir a la presidencial. Claro que sí, con muchísimo gusto. Su servidora, Alondra Fausto, diputada local del estado de Jalisco. Me encuentran en redes sociales como Facebook, X, Instagram y TikTok como Alondra Fausto. Estoy a sus órdenes. Las puertas del Congreso siempre están abiertas. Estamos en Hidalgo 222, oficina J2. Y pues eso sería todo. Muy agradecida del espacio, de la voz que nos das. Y pues siempre pueden contar con una servidora. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Nos estamos viendo en un siguiente episodio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.